Nuestro primer invitado es el profesor Luis Crespo, economista, también vicepresidente de la Federación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Ya tenemos el estudio ambientado de Navidad acá en Primera Página, en Globovisión, pero también con la Navidad llegan otros temas de interés para el venezolano que vamos a analizar a continuación para conocer cómo cierra este año 2025 en diferentes aspectos de la economía en nuestro país. Bienvenido a Primera Página, profesor. Buenos días, Luciana. Gracias por la invitación. Bien, allí está el principal tema. Los últimos días de este 2025, a lo largo de este año analizamos varios hitos que tenían que ver con licencias en materia de petróleo, también un poco con el ambiente electoral y con esa perspectiva de cómo se veía la inversión en Venezuela vista desde afuera con todo el panorama político. Pero en este momento, en los últimos 2 meses, se está viviendo puntualmente el tema de amenaza a la soberanía nacional. ¿Qué incidencia ha tenido esto ya para el cierre de 2025? Sí, durante el 2025 hemos analizado en distintos momentos los escenarios económicos del país. Recuerdo el primer trimestre del año sobre las perspectivas que estaban determinadas sobre la presencia o no de Chevron en el sector petrolero, sector que es muy importante para dinamizar nuestra economía, y así transitamos ese hecho que se concretó relativamente el 27 de mayo, pero luego hubo una flexibilización de las sanciones. Lo que quiero establecer es que la economía venezolana siempre o constantemente anda enfrentando obstáculos que inciden en las perspectivas de la misma y en los escenarios de planificación. Vamos a cerrar el 2026 con los elementos que describía: confrontación geopolítica, un escenario complejo, pero que es importante que los responsables de la política económica del país también anuncien algunas medidas que, al paralelo de lo que está ocurriendo con la confrontación con el gobierno de Trump, está agobiando a los venezolanos, que es el tema del exacerbado nivel de inflación y el tema cambiario, dos variables que de verdad es fundamental que los responsables de política monetaria y política fiscal le hablen al país. ¿Por qué? Porque las perspectivas sobre el tema de el ingreso y del salario de las familias venezolanas e inclusive los horizontes de planificación y perspectivas para las empresas, sobre esas dos variables hay que tenerlo claro. Los venezolanos queremos saber qué va a ocurrir con el tipo de cambio. ¿Vamos a seguir con esas devaluaciones constantes diarias o el Banco Central tiene previsto alguna política de intervención o algunos lineamientos que van en el horizonte a esclarecer ese escenario, o el tema del comportamiento de los precios? Son dos variables que están angustiando y que es importante que se establezcan estrategias sobre los mismos. Profesor, pero ¿es esta situación geopolítica que usted describe lo que termina afectando el tema de la inflación y el control cambiario, o lo que tiene que ver con las divisas, con la moneda en el país? Porque ya desde hace algún tiempo habían registros de que estas dos variables se mantenían de manera estable, tienen un comportamiento ya estabilizado en el tiempo. ¿Qué sucede? Que con las diferentes medidas que se han aplicado no es permanente la solución. ¿Qué otras variables entran en juego para que esta solución pues no perdure en el tiempo? Mira, 2024, 2023 hubo una estabilidad relativa del tipo de cambio y de los niveles de precio. La política que se marcó allí fue la participación del Banco Central con intervenciones semanales, intervenciones significativas. Recordemos semanas donde el banco ofertó hasta 160 millones de dólares. Eso hoy no es así. La política del banco o los montos de las intervenciones son menores y con algunas semanas en las cuales no participa. Entendemos que la oferta de divisa es limitada, entendemos que la demanda supera lo que se oferta en ese mercado, y ahí nos lleva a un debate de cómo Venezuela puede producir divisas para poder alimentar ese mercado y que no sea el Banco Central. Y ahí es donde tenemos que discutir el modelo económico, la gobernanza, la institucionalidad que pueda ser atractiva para generar inversiones y producto de la actividad económica y las exportaciones con calidad y con competitividad pueda generar las divisas para ese mercado.
Eso es esa es la estrategia clásica. Y la otra es cómo tú puedes generar algunos incentivos para que los tenedores de divisa en el país puedan ofertarlos en el mercado. Ahí entramos en el debate de cómo generar esos incentivos, cómo tú lograr que las instituciones bancarias, las empresas puedan tener confianza e instrumentos para generar esa oferta de divisa que pueda compensar esa debilidad que tiene la autoridad monetaria. Además que no debería ser quien solo oferte divisa en el mercado. Profesor, debemos hacer una pausa, pero me gustaría conocer de los diferentes análisis y estudios que realizan cuáles son las principales razones de que haya bajado esa inyección de divisas que realiza el ente central en el país para colocarlo en el mercado. Hacemos la pausa, a la vuelta seguimos con la conversación.